Vamos a comenzar la clase de hoy cerrando ya la perspectiva de la clase anterior, es decir, tomar en consideración los dos movimientos artísticos que observamos la clase anterior, tomar en consideración sobre todo el rol social que cumple el barroco, el mudéjar, en esta perspectiva de la implementación de la religión en el continente americano, que es lo que nos interesa en realidad. El objetivo es entender cada uno de estos elementos como elementos fundamentales que inciden en la perspectiva de la colonización. La religión ha sido una forma de colonización. Eso no debe quedarnos duda realmente. Vamos a ver la función social de los conventos y misiones en la colonia. Bien, como sabemos, el sistema colonial, el tema ya lo planteamos la clase anterior, no se olviden continuar dentro de esa perspectiva. Este sistema colonial europeo necesariamente se vio guiado y necesitó de la Iglesia Católica. Sobre todo para imponer. ¿Qué iba a imponer? Iba a imponer una nueva forma de entender el mundo, una nueva cosmovisión, una nueva cultura, una nueva organización social. Una nueva cultura. La Iglesia desempeñó un rol fundamental en la difusión del sistema de dominación. Quien no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, por favor, plantee su opinión. Pero lo que sabemos es que la Iglesia Católica realmente cumplió un rol importante en la dominación de América. Dentro de sus funciones se encontraba la educación formal, la evangelización y las escuelas de artes y oficios. Ahí estaba realmente el rol de la Iglesia, la función. Entonces vamos a plantear que este rol importante de la dominación ha cumplido la Iglesia por las siguientes consideraciones. Sobre todo porque la Iglesia Católica tuvo funciones específicas. La función fue principalmente la educación formal, la evangelización, y también estuvo a cargo de las escuelas de artes y oficios. Sabemos que el barroco cumplió una función evangelizadora. Sabemos que el barroco, a través de la expresión fuerte que tiene este tipo, esta línea de arte, sabemos realmente que se pudo instaurar un criterio de lo que se debía y no hacer dentro de esta perspectiva. Por lo tanto, el estar a cargo de las escuelas de artes y oficios fue fundamental para la Iglesia Católica y de esta manera, de esta forma, ir encaminando su criterio e ir imponiendo. Los sacerdotes fueron quienes interactuaron más cerca con los indígenas, los afrodescendientes y los sectores populares.
Los sacerdotes fueron embajadores de la cultura hispánica ante las etnias. Entonces, además de la iglesia, los sacerdotes cumplen una función ya muy específica. Embajadores de la cultura hispánica. Estudiaron las lenguas nativas, escribieron tratados de gramática y lingüística, se preocuparon por enseñar la doctrina en los idiomas originarios y difundieron el castellano. Entonces, principalmente los sacerdotes estuvieron a cargo de la difusión. Difundieron el idioma. Por la necesidad de evangelizar y la premura, es decir, evangelizar rápido, los sacerdotes tuvieron que aprender el idioma propio de los nativos, de los indígenas. El momento que iban aprendiendo el idioma, iban difundiendo el idioma castellano. En general vamos a utilizar el idioma español. Dentro de esta consideración, al ser funcionarios de la corona española, recibían salarios administrativos y tributos de los indígenas, llamados diezmos y primicias. Entonces los sacerdotes tenían salarios y recibían dentro de sus salarios los diezmos y primicias. Y vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos elementos. Entonces eran prácticamente, como siempre ha sido esta consideración, estaban en un estatus social y económico alto los sacerdotes. Tenían bastantes beneficios. Aún así, muchos de los sacerdotes también lucharon por el derecho de los indígenas y de mantener su idioma. Los diezmos, su propia palabra, es el 10%, es un impuesto al 10% a la producción agraria de los españoles mestizos indígenas. 10% de impuesto a la producción agraria. Todos tenían que pagar este impuesto. Las primicias en cambio, correspondían a la entrega de los primeros frutos de las cosechas. Entrega de los primeros frutos de las cosechas. Hasta la actualidad ustedes deben ver, algunas personas, sobre todo mayores, regalan cosas al padrecito de la parroquia y todas estas consideraciones, porque está muy en nuestra mentalidad todavía esta perspectiva. Tal vez esto ya no existe, el impuesto obligatorio, pero sí tenemos diezmos por lo menos, en general, que son voluntarios en la actualidad. Y las primicias como tal tampoco existen, pero siguen existiendo donaciones voluntarias, porque la Iglesia Católica sobre todo tiene una fuerte
influencia en la sociedad hasta la actualidad y directamente tiene muchos procesos que debemos rescatar, como aquellos procesos de ayuda comunitaria. Entonces, hay dos lados dentro de esta historia. Quienes se beneficiaron gracias al modelo implantado por los españoles, donde la iglesia tiene una fuerte influencia, y aquellos que utilizaron ese modelo para ayudar a los pueblos nativos, a los pueblos oprimidos en general. Vamos a ir diferenciando estos dos elementos. No es que todo lo que la iglesia hizo fue malo, ni todo lo que la iglesia hizo fue bueno. Hay dos posturas aquí. Las primeras órdenes religiosas que llegaron al territorio americano fueron los franciscanos, los dominicos, los mercedarios y los agustinos. Estas fueron las principales congregaciones religiosas. Sabemos que hay algunas congregaciones religiosas que tienen su propio guía, su propia perspectiva, pero las primeras órdenes religiosas que llegan fueron franciscanos, dominicos, mercedarios y los agustinos. Cada comunidad fundó monasterios y conventos. Tienen iglesias propias de cada uno de ellos. ¿Sí? La iglesia de San Francisco, la iglesia de la Merced, de los mercedarios, qué sé yo. Una serie de congregaciones, conventos e iglesias ligadas a cada una de estas órdenes religiosas. También llegaron religiosas que fundaron conventos para la vida contemplativa. Ahí se internaban mujeres y no volvían a tener contacto con el mundo exterior. Estos conventos de monjas principalmente. Estos lugares sirvieron para acoger a huérfanas, viudas, personas que se encontraban en la indigencia. Por lo tanto, además de las órdenes religiosas, también llegaron religiosas que fundaron sobre todo estos internados, estos conventos, que nosotros los conocemos como claustros o cualquiera de estas consideraciones. Pero estos conventos ayudaron realmente a las personas indigentes, huérfanas, viudas y demás a tener una vida más estable. Sacerdotes y religiosas rápidamente concentraron terrenos, se dedicaron a la producción agropecuaria y centralizaron riquezas que sirvieron para construir iglesias. Es así que muchos de ellos llevaban un alto nivel de vida. Como les digo, realmente el ser religioso siempre fue un estatus social y muchos entraban a las órdenes religiosas por adquirir este estatus social, porque tenían tierras, porque tenían muchas de las congregaciones tenían un poderío económico muy fuerte y lo tienen hasta la actualidad. Adicionalmente, la iglesia ejerció un rol político, pues además de predicar el evangelio, adoctrinaban a la población para la obediencia de la corona española. Entonces, realmente, Estado e iglesia estuvieron unidos. Y la iglesia cumplía un rol fundamental de adoctrinamiento. No se olviden que el Estado era un Estado monárquico, el rey, y los virreinatos en América. Bien, dentro de esta consideración vamos a ir puntualizando algunas perspectivas de la evangelización. Vamos a revisar
un video sobre la evangelización y algunos elementos que se han mantenido, que se pudieron obtener de todos estos, de toda esta relación realmente que tuvo la iglesia en la perspectiva de la evangelización. Una de las tareas de las misiones religiosas fue explorar los territorios americanos y difundir la doctrina católica. Algunos religiosos destruyeron templos, elementos rituales de la cosmovisión religiosa ancestral, destruyeron ídolos, pero también se dio, por ejemplo, el caso más notorio de las misiones jesuitas. Fue realizada con indígenas guaraníes de la selva cercana, que permitió la reducción de funcionarios y todo este proceso hacia la implementación de la perspectiva indígena y retomar esta perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Los jesuitas, las misiones jesuitas, realmente ayudaron muchas veces a que los pueblos indígenas no sean tan destruidos, no sean tan discriminados. Los jesuitas fueron destacados por fundar reducciones o pueblos indígenas. En este sentido, introdujeron de a poco el estilo de vida occidental, utilizando como eje transversal la religión, pero mantenían por lo menos esta perspectiva de la relación indígena. Bien, con estas consideraciones, aún así, aun cuando la iglesia introdujo y trató de mantener el control, surgieron grandes defensores de los indígenas, como Fray Bartolomé de las Casas, que se imponía a quienes los veían como mano de obra y pretendían darles menos educación para convertirlos en trabajadores sumisos. Fray Bartolomé de las Casas es uno de los grandes exponentes de la defensa a los indígenas. Entonces, no todos los religiosos fueron aquellos que ganaban dentro de esta perspectiva de mantenerles sumisos, sino que realmente hubieron algunos pensadores, algunos religiosos, como el dominico Fray Bartolomé de las Casas, que impulsó algunas de estas perspectivas. Bien, vamos a revisar este video. Por favor, del video, como siempre, saquen apuntes, ideas que les parece más interesante y con eso terminamos. Bien, jóvenes, con eso vamos a terminar. No se olvide tomar en cuenta del video los elementos, sobre todo de esta perspectiva de cómo se fue dando la evangelización, y con eso cerramos esta clase.